Hola, bueno, un saludo. No sé si me están escuchando. Espero que sí. Bueno, un saludo. Agradezco a los amigos de Yoica la invitación eh, a esta pequeña plática que vamos a tratar un tema que he desarrollado hace algún tiempo que tiene que ver con la problemática de el poshumanismo, ¿no? De cual, gracias, Carlos, gracias. Ya con eso era lo que necesitaba saber, porque no aparece aquí ninguna indicación. Bueno, pequeña plática tiene que ver sobre un tema que es el poshumanismo y la medida en que el psicoanálisis puede dar una concepción de esta problemática que se ha llevado poshumanismo. Para eso incluí un pequeño, perdón, para eso les compartí un pequeño artículo que se publiqué hace algunos años en una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Poshumanismo, una lectura epistémica. Voy a poner aquí, si alguien lo necesita, voy a poner el link aquí en el chat que tiene este video, ¿no? Por si alguien lo quiere leer. Ahí está el artículo. Bueno, básicamente, esto del poshumanismo es un concepto relativamente reciente, estamos hablando de hace unos 20 años, pero que se cita mucho, pero no tiene una definición muy clara. Hay varias definiciones, empiezo dando algunas. Por ejemplo, que en la Wikipedia se habla como una forma de designar las corrientes del pensamiento que aspiran a una superación del humanismo en el sentido de las ideas y de las imágenes provenientes del Renacimiento. Nosotros sabemos que el Renacimiento es este momento histórico donde hay este giro, ¿no? Y el hombre pasa a ser un centro de reflexión, de introspección, la mirada que organiza el mundo, etcétera. Y entonces esta es una definición, pero esta definición peca de no ofrecer una explicación más allá de una posición. Ahí mismo, otra definición que tiene el término por humanismo es asimilarlo a otro concepto que es el transhumanismo, que plantea la posibilidad de que en un futuro más o menos distante o no, viendo por ejemplo lo que propuso Elon Musk esta semana sobre estos implantes de Neuralink, este transhumanismo se trataría con que el ser humano podría trascender sus limitaciones físicas y biológicas mediante el control tecnológico de la propia evolución. Entonces algunos autores utilizan el término poshumanismo en este sentido, ¿no? Y entonces es un término pues muy vinculado también a las ramas de la ciencia ficción, del arte contemporáneo, la filosofía, etcétera, ¿no? Yo elaboré gran parte de este trabajo, que en realidad este artículo es un desarrollo muy resumido como parte de mi maestría en filosofía, híjole, cómo pasa el tiempo, 20 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y se publicó en un libro, mucho de lo que voy a argumentar aquí está publicado en este libro que les comparto aquí, ya no se puede conseguir, está agotado hace muchos años, que se llama Sujeto y Psicoanálisis hacia una arqueología de los discursos psicológicos, que es la versión libro de esa tesis que les comento. Entonces, mi postulación o el eje sobre el cual quiero plantear el problema del posthumanismo parte de tres fuentes, ¿no? La primera sería, obviamente, el psicoanálisis, ¿no? Y cuando hablo de psicoanálisis me refiero esencialmente a la obra de Freud y a la obra de Lacan, con el problema del sujeto, ¿sí? Y la otra fuente sería el trabajo de Michel Foucault, en particular el texto o los trabajos de la década de los 60,
que son el texto 2, básicamente 2, que son las palabras y las cosas, y el que le sigue, vamos a llamarlo así, que es la arqueología del saber. Entonces, lo que estoy proponiendo es una concepción epistémica en el sentido en que Foucault propone el término de episteme del poshumanismo, ¿no? Entonces, episteme, ¿qué es? Bueno, Foucault habla de que dice él que él va a hacer una mirada arqueológica, o sea, no una historia, hace una oposición más o menos clara entre historia y arqueología, ¿no? De las ideas. Y esta arqueología de las ciencias, de este método arqueológico, lleva a Foucault a plantear en las palabras y las cosas, ¿no? Un análisis arqueológico de las ciencias humanas. El texto, para quien lo haya leído, reconocer que es un texto, a mí me parece uno de los textos más lúcidos de Foucault, ¿no? Y que no lo haya leído sigue siendo un texto muy, muy, muy interesante, aunque ya hayan pasado pues prácticamente más de 50 años, es un texto del 63, ¿no? Entonces, en este sentido, Foucault nos plantea que, bueno, que la historia, y esto no es Foucault, es Benjamin, es muchos otros autores, pues la historia generalmente es construida desde el presente con un sentido retrospectivo. Un ejemplo muy evidente es lo que nosotros llamamos Edad Media. Obviamente la gente de la época no le llamaba la Edad Media. Edad Media es un término que acuña el Renacimiento para referirse a este momento que le antecede y que el Renacimiento propone un corte, ¿no? Esto es la Edad Media, estos somos nosotros. La gente en el siglo VIII no decía, dijo, todavía quedan 400 años de Edad Media, ¿no? Entonces, pues no, ¿verdad? ¿No? Entonces, este concepto de la historia es un concepto, pues, que siempre se construye o generalmente se construye en retrospectiva. Entonces, Foucault plantea en esta arqueología de las ciencias humanas hacer un examen, hacer un estudio de cómo se constituyen las ciencias humanas a partir de ciertos saberes que existían en algún momento, y lo que él quiere mostrar es que estos saberes, él distingue básicamente tres grandes momentos, lo que le llama la antigüedad, la época clásica y, ¿cómo se llama?, y la modernidad, ¿no? Y dice, están articulados en torno de ciertos ejes. Por ejemplo, él plantea que la antigüedad se refiere básicamente hasta mediados del siglo XVI. No es un corte tajante, o sea, Foucault señala ahí que hay se empiezan a producir formas de pensamiento nuevas que paulatinamente van a ir, pues sí, reorganizando el saber, ¿no? Entonces, en esta episteme, él le llama a cada uno de estos momentos, él le llama episteme, o sea, una forma en que una época organiza, produce saber, plantea lo que puede ser y lo que no puede ser conocido, los límites mismos del saber, ¿no? Propone Foucault, se nos vuelven evidentes a partir de un análisis arqueológico de las formas en que se constituyen los saberes. En el caso particular de Foucault, él va a hablar de esos saberes que en la modernidad van a llevar a constituir las ciencias humanas. Este es el texto de Foucault. Entonces habla de una primera episteme, que él llama la antigua, la episteme antigua, que sería todavía ahí hasta mediados del siglo XVI, más o menos, ¿sí? Y que estaría constituida en torno del problema de la semejanza. Es decir, para el saber antiguo, saber significa, o saber se entiende como la lectura de semejanzas en el mundo, en la naturaleza, en el campo de la palabra, en el campo de las cosas. ¿No? Por ejemplo, lo que yo hice en esta tesis de maestría fue aplicar esta lectura Foucaultiana a los discursos de la psicología. Por eso la tesis se llama Hacia una arqueología de los discursos psicológicos. Claro, obviamente sabemos que en esa época no existía lo que hoy llamamos psicología, pero existían otro campo, otros saberes que de alguna manera pues buscaban dar cuenta de lo que en la modernidad ha sido como una labor de esta cosa rara que llamamos psicología. Tampoco estoy muy de acuerdo con el término psicología, me parece que es abusivo.
más que hablar de la psicología en singular, yo siempre planteo que es necesario hablar de la psicología o de las psicologías en plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, esas preguntas por el ser de lo humano, cómo somos los seres humanos, por qué somos así, en esta episteme antigua se explica a partir de ciertas referencias de semejanza. Por ejemplo, habría un orden del universo, el orden de los astros, que determinaría la forma en que los seres humanos somos y vivimos. El ejemplo evidente aquí es el horóscopo. Hay una segunda episteme, propone Foucault, que él llama la episteme clásica. Esta episteme clásica, como todo episteme dice, organizan las empiricidades de lo que se puede saber, lo que no, lo que se puede preguntar, lo que no, cómo se pregunta, cómo se organiza. Esta segunda episteme clásica la ubica más o menos entre mediados finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, ¿no? Concretamente, él pone ahí un momento específico que es la obra de Kant, pero ahorita voy a ese punto. Hablando de esta episteme clásica, Foucault plantea que el saber está organizado en torno de la posibilidad de representar, es decir, saber se entiende como representar el mundo. Aquí hay toda una referencia, pues obviamente a Descartes, a los empiristas franceses, a los empiristas ingleses, a los sensualistas franceses, y entonces lo que se ha planteado es que el conocer es una manera de representar. Plantea, por ejemplo, la idea de que Descartes propone un referente, una matriz universalis, es decir, que el mundo pueda ser ordenado y comprendido en términos matemáticos. Hoy vemos, por ejemplo, que ese elemento es un elemento de las ciencias modernas, ¿no? Obviamente con todas las diferencias que esto puede haber tenido en estos años, ¿no? En esos 300, 400 años de lo que hablan. Entonces, representar es conocer. Esta palabra representación, pues nos evoca todos los conceptos propios del empirismo, ¿no? La idea del mundo, la representación. Hay autores que han trabajado esto, a mi modo de ver, de una manera muy bella y interesante. Por ejemplo, Richard Rorty, ¿no? Que tiene un texto sobre, un libro bastante interesante sobre cómo el concepto de representación, ¿no? Y obviamente también no puede dejar de tocar autores como Kant, ¿no? El concepto de representación como concepto, uno de los conceptos clave, a mi modo de ver, de la filosofía kantiana. ¿Qué es representar? Es reproducir de alguna manera al interior lo que está afuera. El concepto en alemán de la Verwerfung, perdón, de la, se me fue la palabra, no, la Verwerfung, no, la Vorstellung, ¿no? Que quien tenga acceso a la obra de Freud, pues reconocerá en ese concepto de Vorstellung el concepto de representación, ¿no? Freud habla de la Sachvorstellung, la representación cosa, la Wortvorstellung, la representación palabra, el representante de la representación, el Vorstellung representante en su metapsicología, ¿no? Un elemento. Entonces, todo este concepto de representar es puesto por Foucault como eje de esta segunda episteme, que él llama la episteme clásica, y que él intenta dar cuenta de cómo en la episteme clásica el saber o los saberes, o lo que, más bien, en lo que la modernidad posteriormente va a dar cuenta de las referencias de lo humano, de las ciencias humanas, era ocupado, por ejemplo, por un campo, en el campo de lo que hoy es la lingüística, por la filología, en el campo de lo que hoy es la economía, por el análisis de las riquezas, y en el campo de lo que hoy es la biología, por lo que era la historia natural. Este es como un resumen que estoy haciendo ahí del concepto Foucaultiano. Y análogamente, pues, hablando de estas epistemes, dice que estas epistemes son las organizadoras de las empiricidades, de lo que se puede articular en un momento arqueológico determinado. Dice que no obedecen reglas estrictas ni tampoco se pueden determinar cronológicamente. Surgen de movimientos sutiles en el campo del saber, estoy citando un párrafo de mi texto, y de casualidades que súbitamente hacen que una manera de articulación del pensamiento ya no se sostenga.
No hay en ellas ni una teleología, ni tampoco una metodicidad que sean rastreables en el campo arqueológico. No habría así más referencia que su surgimiento y agotamiento que el análisis arqueológico del saber permitiría ubicar. Entonces, estas serían las dos epístolas. Entonces, estamos en esta que iría más o menos de mediados, finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, que Foucault llama la episteme clásica. El texto de Foucault es riquísimo, ¿no? En el sentido de sumamente erudito, muy trabajado, ¿no? Un texto muy recomendable, ¿no? Aunque ya hayan pasado 50 y tantos años, sigue siendo un texto muy básico, muy fundamental. Entonces, Foucault entonces se agota la episteme antigua y da paso a la episteme clásica, y en algún momento estas epistemes clásica también llegará a un agotamiento, ¿no? Entonces, este agotamiento ocurre ahí a mediados del siglo XVIII. Foucault pone ahí, señala ahí que tiene que ver un poquito con la filosofía kantiana, porque la filosofía kantiana produce lo que Foucault llama una duplicidad empírico-trascendental. Es decir, que el hombre aparece como eso que conoce, y al mismo tiempo, o sea, eso que conoce como un ser trascendental y al mismo tiempo como un ser empírico a ser conocido. O sea, él habla de una duplicidad empírico-trascendental donde el hombre se convierte en el sujeto que conoce el mundo y al mismo tiempo un objeto a ser conocido en ese mundo, y ese momento marcará desde la perspectiva Foucaultiana el punto que dará origen a las ciencias humanas ya en la modernidad. Él va a decir, bueno, en la modernidad el eje ya no es la semejanza como en la episteme antigua, tampoco la representación como en la episteme clásica, sino que el eje es el hombre en tanto duplicado empírico trascendental. Estamos hablando de la episteme que Foucault va a llamar moderna. Y al plantearse al hombre como objeto y sujeto del conocimiento, él va a decir, bueno, eso permite el surgimiento de las ciencias humanas, o de lo que hoy llamaríamos las ciencias humanas, ¿no? El término ciencias humanas en Foucault refiere básicamente a lo que en francés se entiende como ciencias humanas, ¿no? Sociología, economía, psicología, antropología, etcétera. Este concepto de ciencias humanas no es un concepto tampoco tan claro, ¿no? Pero Foucault está hablando esencialmente de lo que en la cultura francesa entra en este paquete, ¿no? Como que sería la ciencia. Ahora, el eje de esta tercera episteme o episteme moderna, para Foucault lo constituye la figura del hombre. Estoy resumiendo así, estoy hablando así, abuelo de pájaro, ¿eh? O sea, es una explicación, es una referencia esencialmente a modo de pájaro. Bueno, para no insistir en esto, aquí yo, más bien Foucault propone pues que en la episteme clásica había tres grandes campos: historia natural, análisis de las riquezas, filología, y para la episteme moderna esto va a traducirse en la historia natural a la biología, el análisis de las riquezas a la economía y de la filología a la lingüística. Pero esto no es solo un cambio de nombre, ¿no? Implica que la articulación está dada precisamente por la figura del hombre, y Foucault dice algo muy interesante, lo desarrolla un modo muy interesante, dice, claro, en el ser humano es el lugar donde se conjuntan estos tres momentos, al ser el hombre un ser que vive, trabaja y habla, ¿no? O sea, dice, el hombre es el eje de esta nueva episteme porque es el donde se conjuntan estas tres formas de condición que permiten empiricidades, ¿no? Por ejemplo, el análisis de la riqueza se centraba en, como su nombre lo dice, en las magnitudes de riqueza que tuviera un estado, una nación, una ciudad, ¿no? Mientras que en la economía moderna, a partir, por ejemplo, de Ricardo, pero que en la misma línea van a seguir, por ejemplo, Marx y Adam Smith,
entre otros muchos, ya la riqueza no está dada por la magnitud o por el tamaño de las riquezas, sino por el trabajo. O sea, el eje del pensamiento económico es el trabajo y ya no la riqueza, ¿no? Mientras que en la historia natural se trataba de hacer una descripción de los seres vivos, de representarlos, el eje en la episteme moderna se desplaza hacia el fenómeno mismo de la vida, ¿no? La biología. Ya no el ser vivo en su descripción, aunque eso sigue siendo parte de la biología, sino que el problema se vuelve la vida misma. Análogamente, en el campo del lenguaje, él diría, bueno, que la filología clásica buscaba el origen de las palabras, la representación, las formas de la representación, mientras que en la modernidad eso ha sido sustituido por una lingüística, ¿no? Por un nuevo saber, una nueva forma del saber, que es la lingüística. Bueno, todo este es el análisis de Foucault. En este sentido, cuando yo desarrollé esta tesis, lo que planteaba es que era factible pensar de la misma manera la psicología en la medida en que el hombre no solo vive, trabaja y habla, sino también piensa, ¿no? Y entonces, pues, gran parte de ese trabajo está dedicado a mostrar cómo en los terrenos de las psicologías, siempre la señalo en plural, aparece la problemática del hombre como este ser que piensa, ¿no? Esta es más o menos la línea de desarrollo, está ahí en el artículo, si la gusta leer, no, está también en el libro no está a la venta, pero se puede encontrar, alguien se tomó la molestia ahí de escanearlo y está en internet, lo pueden encontrar sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, bueno, dirá Foucault, pues el hombre es el articulador, el eje articulador en el que el pensamiento occidental, desde mediados del siglo XVIII para acá, ¿no? Ha girado, ¿no? O sea, es el problema, el eje sobre el cual gira el pensamiento occidental desde la época de Kant. Es lo que una antropología, ¿no? Que puede, o sea, antropología me refiero a una problemática cuyo eje es el hombre, una problemática que puede traducirse específicamente en numerosísimas formas, ¿no? Pero cuyo eje es esencialmente antropológico, ¿no? Por ejemplo, Cassirer, un filósofo en la línea kantiana, pues habla de una antropología filosófica, ¿no? Pero no es solo filosófica. Gran parte, o yo creo una enorme cantidad de las formas del pensamiento moderno están articuladas sobre la problemática de lo antropológico, es decir, del hombre. Por eso la idea es plantear un discurso post-antropológico. Post-antropológico quiere decir como qué ocurriría después, o posthumanista, esa es la idea. Post-antropológico lo utilizo como sinónimo de posthumanista, es decir, la idea de que de algún momento este concepto del hombre se ha agotado. Pero vamos a ir un poquito por paso, ¿no? Foucault termina su libro, Las palabras y las cosas, lo voy a citar, no de memoria, voy a citarlo literal. Perdón, no lo encontraba. Pero cita, a mí el final del libro de Foucault me parece bellísimo, ¿no? Me gusta tanto casi como el inicio como el final de 100 años de soledad de García Márquez. Voy a leer el último parrafito del texto de Foucault, de Las palabras y las cosas. Dice Foucault: si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran como lo hizo a fines del siglo XVII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría como en los límites del mar un rostro de arena. Es decir, Foucault termina su texto planteando la posibilidad de que, pues sí, de un movimiento en el cual
en la problemática del hombre, es decir, la problemática antropológica que define a la modernidad, pudiera desaparecer. Esto lo está escribiendo Foucault en el año 66. Es decir, él dice, podría ser que el hombre como problemática filosófica, no filosófica, como problemática que organiza el saber, es decir, epistémica, desapareciera. Ahora, esto es Foucault. Ahora, ¿qué planteo? Bueno, en este sentido, yo lo que digo es que Foucault, que escribe esto en el 66, no se había dado cuenta que esto había ocurrido, pues, al menos 66 años antes. Es decir, que es el pensamiento de Freud, es en el pensamiento freudiano que se da este acabamiento, este fin del hombre que Foucault propone en un futuro, pero que había ocurrido 66 años antes. Digo 66 para colocar 1900, que es una fecha arbitraria, pero que es reconocida como la fecha en que Freud publica la interpretación de los sueños, que en realidad fue en 1899, solo que el editor lo puso en... Pero a lo que apunto es precisamente a señalar que el pensamiento de Freud, ¿no?, el pensamiento que da origen al psicoanálisis, implica una ruptura con el concepto del hombre, es decir, que hay una problematización, ¿no?, que abre el psicoanálisis, que lleva a una ruptura del concepto del hombre y por ende una ruptura al concepto de la modernidad, y que por lo tanto es no solo factible sino necesario plantear un posthumanismo, es decir, formas de saber, formas de pensar, de saber, de producción de saber, de producción de discurso, que ya no toman, o sea, no lo propongo como una propuesta por hacer, sino más bien como algo que ya ocurre, al menos desde principios, desde hace 120 años, pues, ¿no? Y que estaría dada a partir de la obra freudiana. Esto es lo que llamo una episteme posthumanista. Es decir, lo que yo quiero es definir al posthumanismo en estos términos, en términos epistémicos. Recordemos que al principio comenté que las definiciones de posthumanismo quedaban un poquito, ok, decían, por ejemplo, romper con esos esquemas, pero no señalaban cuál era la razón, ni el porqué, ni el fundamento de esa ruptura. No, lo que estoy proponiendo esencialmente es que el pensamiento freudiano abre una nueva concepción, ¿no? Abre una nueva concepción que permite efectivamente plantear una nueva problemática que ya no sería la problemática del hombre, sino la problemática del sujeto. Y por sujeto me refiero al concepto del sujeto del inconsciente, como está planteado esencialmente por Lacan, y que Lacan lo ubica en Freud, ¿no? Y obviamente pues podemos dar cuenta de esta ubicación, ¿no? ¿No? Entonces, entonces para tratar de comprender, tratar de pensar, bueno, y en cuál sería la diferencia entre el problema del hombre, es decir, el problema humanista, y el problema del sujeto, es decir, lo posthumanista, habría que plantear pues que hay diferencias entre la problemática del hombre y la problemática del sujeto. Esto sería necesario, ¿no? O sea, ¿por qué el sujeto no es el hombre? ¿Por qué el hombre no es el sujeto? ¿Cuáles son los puntos a partir de los cuales esto se diferencia y nos permite pensar cosas que desde la problemática antropológica, lo que Foucault llama por ahí el sueño antropológico, no es posible ni suficiente, planteando la posibilidad de que pensar desde la problemática del sujeto abre el espacio a nuevas formas de saber, a las nuevas formas de producción de saber, de preguntas, de respuestas, en toda una serie de campos, ¿no? Entonces, no hay una manera de compartir una pantalla, ¿verdad, amigos de Joyka? ¿Hay alguna manera de que comparta aquí una imagen que tengo en una pantalla o no? Chicos, creo que no, ¿verdad?
share screen acá abajo. Acá está. Bueno, voy a plantear. Bueno, lo voy a plantear aquí. Share screen. Sí, ya lo vi. Esta de ventana de aplicación. Esta de acá. Aquí la estoy compartiendo. Eso. Ahí está. La voy a acercar un poquito. A ver. Para que se vea bien, ¿no? Ok. Bueno, aquí simplemente lo que tengo es este concepto, no sé si se alcanza a ver, de en qué consistiría la diferencia entre hombre y sujeto, ¿verdad? Del lado izquierdo, esto a mí siempre me cuesta trabajo porque soy disléxico, ¿no? Del lado izquierdo tendríamos pues el concepto del hombre, o sea, en lo que consistiría la problemática del hombre. Estoy compartiendo aquí la copia de mi, ¿no? El hombre estaría pensado esencialmente, como ahí se ve, como consciente, razón y voluntad. Explico rápidamente, ¿no? Desde el pensamiento moderno, desde el pensamiento clásico incluso, Descartes plantea al hombre como una conciencia, ¿no? Cuando Descartes plantea su célebre cogito ergo sum, recordemos rápidamente que lo que él hace es preguntarse de qué puede estar seguro y va descartando, ¿no? Descarta primero, dice lo que me muestran los sentidos, descarta después su propio cuerpo y plantea, bueno, en algún momento, bueno, que dado el hecho de que está pensando, ¿no? El hecho de que está pensando es necesario que exista, porque no podría ser que existiera y no pensara. Autores como Lacan han trabajado esto de una manera muy clara, con el texto de Lacan, el sujeto por fin cuestionado. Esto es lo que llamamos esencialmente el sujeto cartesiano. El sujeto cartesiano es este sujeto que es idéntico a su propia conciencia, es decir, Descartes, cuando plantea esto, está inventando la conciencia como problemática, aunque él lo plantea como una problemática filosófica, etcétera, ¿no? Y con Kant, que veremos, pues que para Kant este sujeto, este hombre, voy a usar la expresión hombre, que es una conciencia, al mismo tiempo es una conciencia guiada por la razón, es decir, esto ya es aristotélico. Aristóteles decía, el hombre es un animal racional, ¿no? Entonces, esto es lo que toma Kant, ¿no? Y esa conciencia es guiada por una razón, y esa razón se puede traducir en una voluntad. Es el ideal kantiano, ¿no? Que el acto humano esté determinado desde la razón. Por ejemplo, obviamente, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pues Kant plantea la posibilidad de que el ser humano pueda plantearse éticamente a partir de que la voluntad se dé la ley a partir de la razón, ¿no? Que la ley de la voluntad, la autonomía de la voluntad esté determinada por la razón, ¿no? Y como ustedes ven aquí al final, autorreferencialidad, ¿qué quiere decir esto? Que sí que el hombre es autorreferencial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué referencia de sí mismo? Explico muy rápidamente. Descartes, ¿no? Es decir, en Descartes lo que tenemos es, ya me acaban de decir que no, estaba medio distraído, ¿ok? No, por ejemplo, Descartes dice, bueno, yo pienso, por lo tanto existo, pero, ¿cuál es el problema? El problema del solipsismo. ¿Cuál es el problema del solipsismo? Pues que como la única conciencia de la que yo puedo dar cuenta es mi propia conciencia, es decir, yo sé que pienso y por lo tanto yo sé que yo existo, o sea, yo soy referencia de mí mismo, ¿sí? Pero yo no puedo dar cuenta de la existencia de nadie más porque simplemente pues no tengo acceso a la conciencia. Es decir, está aquí esta fantasma, ¿no? De que a lo mejor el único ser consciente soy yo y todo lo demás es esta creación de lo que Descartes llamaba este demonio malvado que me quiere engañar y hacer creer que existe un mundo, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el problema del solipsismo. Del lado de acá, del lado del sujeto, ¿no? Tenemos el contraste que ofrece la posibilidad que abre el pensamiento freudiano, ¿no? Tenemos, obviamente, pues, que donde el ser o el hombre era una conciencia, pues Freud plantea que el hombre es esencialmente
inconsciente. Es decir, por ejemplo, Freud dirá, bueno, la conciencia es un destino posible de la pulsión. Así que una pulsión puede llegar a la conciencia, pero hay otros destinos de la pulsión. Estoy hablando del texto Pulsiones y Destinos de Pulsión del 15, que no necesariamente tienen que llegar a la conciencia. Entonces, la idea de Freud es que el ser humano es esencialmente inconsciente, donde lo consciente, ¿no? O posteriormente en la terminología freudiana, el yo es una forma posible, pero no la única, ¿no? Donde ahí hay un yo que para Freud es algo muy endeble, muy débil, muy fluctuante, pues aparece constantemente algo que lo rebasa en el sueño, en el acto fallido, en el síntoma, es decir, en suma, en todo lo que él llama las formaciones del inconsciente, ¿no? Ahora, en oposición a razón tenemos patos, o sea, que yo aquí lo equiparo al término de la pulsión, ¿no? El concepto de la pulsión freudiano, el triep freudiano, cual no me puedo extender por razones obvias, pero es un concepto que la pulsión es todo menos racional, es decir, ¿no? La razón es una manera de poner freno, límite a la pulsión, ¿no? Por ejemplo, aquí está el texto de 26 de inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Pero hay un carácter eminentemente pulsional constituyente de la condición humana. Y, en tercer punto, al concepto de voluntad entendido como el efecto de una razón consciente, ¿no? Freud hace aparecer la problemática del deseo, ¿no? Todos sabemos, no hay que explicarlo mucho, que el deseo es irreductible a la racionalidad. Es decir, me refiero a la racionalidad en dos sentidos, de ratio, ¿no? Ratio en cuanto capacidad humana de usar la razón como medida, y al mismo tiempo de ratio en cuanto medida. Es decir, por ejemplo, el deseo es irreductible a la dimensión de por ejemplo, de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, nunca, digo, desde el psicoanálisis es siempre muy claro que deseo y necesidad no son la misma cosa, ¿no? Y como efecto de esto hablamos de una heterorreferencialidad. ¿Qué quiere decir heterorreferencialidad? Quiere decir lo siguiente. Si en tanto el ser cartesiano, el sujeto cartesiano, era referencia de sí mismo, es decir, porque pienso, sé que existo, cogito ergo sum, no, esta identidad desaparece en el sujeto psicoanalítico, tanto en el sujeto que propone Freud como en el sujeto lacaniano, en la medida en que la única referencia del ser es siempre otra, es decir, hay ser, hay sujeto, en pocas palabras, porque hay otredad, ¿no? Nosotros sabemos que en Lacan, ¿no? Esta otredad adquiere dos formas, ¿no? El pequeño otro, ¿no? El otro imaginario, ¿no? Y el gran otro, el otro del orden simbólico, ¿no? Entonces, este es más o menos, voy a dejar de compartir, era la idea. Entonces, aquí tenemos, a mi modo de ver, de un modo muy claro, las diferencias entre la problemática del hombre y la problemática del sujeto. Ahora, lo que propongo es, esencialmente, que para pensar nuestra contemporaneidad, ya pensarla en términos de hombre, es decir, conciencia, razón, voluntad, esto es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Y que la riqueza del pensamiento freudiano y del pensamiento de Lacan, porque aquí hay mucho también de Lacan, es la posibilidad de pensar nuestra condición de existencia, ¿no? Desde las referencias que la problemática del sujeto introduce, inconsciente, pulsión, deseo, heterorreferencial. Y que al hacer esto, lo que podemos hacer es abrir el campo a nuevas formas de producción de saber, con diferencias muy radicales. Por ejemplo, una referencia muy radical entre el fantasma del hombre y el fantasma del sujeto son las referencias a la completud, ¿no? Mientras las referencias del hombre siempre apuestan a una completud, es decir, a una no falta, un eje fundamental del sujeto, entendido como es planteado en el psicoanálisis, es precisamente su condición de sujeto en falta. Por eso es que
en la forma lacaniana suele ser representado mediante una, ¿cómo se llama? Una S tachada. Habla del proceso de la falta, ¿no? Es decir, si cuestionamos la identidad del ser respecto de su conciencia, no, ya no soy ese sujeto cartesiano, esta identidad flaquea, ¿no? ¿No? Entonces decíamos que la ecuación razón, conciencia, voluntad, el sujeto del inconsciente, o sea, el sujeto tachado, propone, ¿no?, que lo que es nuestro fundamento no es la conciencia, sino algo, voy a usar una expresión lacaniana, éxtimo. O sea, éxtimo es un juego de palabras que hace Lacan entre exterior e íntimo. Es decir, un juego donde la dimensión del otro es absolutamente necesaria, ¿no? ¿Sí? Hay aquí, bueno, en el artículo propongo algunas referencias, por ejemplo, una referencia a Maine de Virán, un autor no muy conocido de principios del siglo XIX, que plantea algo más o menos interesante y que podríamos decir así, ¿no? Mientras el racionalismo plantea que el ser es una razón servida por órganos, ¿no?, del pensamiento de Virán, y en este sentido se empareja al pensamiento freudiano, aunque es un autor de unos 80 años antes de Freud. Dice que la razón es algo que sirve al cuerpo. O sea, no que el cuerpo está al servicio de la razón, sino que la razón es algo que sirve a la vida, que sirve al cuerpo. Esto es el concepto pulsional de Trier, de la pulsión freudiana, pues tiene mucho que ver con esto. Recordemos que, por ejemplo, el objeto de la pulsión no es el objeto de la necesidad. El objeto de la necesidad sería un objeto que preexiste al ser humano, que preexiste, que está ahí, que solo tengo que encontrarlo, mientras que el objeto de la pulsión, dice Freud, que él es lo más lábil, lo menos accesible, más que la pulsión no tiene objetos, sino que es el yo el que construye el objeto de la pulsión. Por ejemplo, hay aquí un desarrollo muy interesante de esta temática en un texto de Paul Ricoeur que se llama Freud, una interpretación de la cultura, un texto riquísimo, muy, digo, al menos que yo no he visto que se le dé el valor que tiene al trabajo de Paul Ricoeur, ¿no? Este concepto del objeto pulsional, no como algo que esté en el mundo esperando ahí a ser encontrado y que por mala suerte no lo encuentro, ¿no?, sino algo que es producido por el yo, ¿no? O sea, esto lo separa completamente de cualquier objeto de la necesidad. Por ejemplo, en el Foucault de esta época hay esa confusión entre deseo y necesidad, ¿no? En el Foucault de los años 60, no estoy muy especializado en el Foucault posterior, pero es un punto que quiere señalar, ¿no? ¿Sí? Cuando Lacan dice que el lenguaje es condición del inconsciente, pues lo que está apuntando esencialmente es a la dimensión de la otredad, es decir, que solo hay sujeto porque hay otro. Y este otro es el gran otro lacaniano, es el otro en cuanto, ¿no?, el lenguaje, el orden simbólico. Solo somos humanos en la medida de lo simbólico. Uno no nace siendo sujeto, uno deviene sujeto, ¿no? Esto es pues toda una teorización que se encuentra en Lacan, ¿no? O sea, uno no nacemos siendo sujetos, devenimos sujetos, ¿no? Devenimos sujetos en cuanto seres sexuados, en cuanto seres organizados en un orden simbólico, en cuanto seres de la cultura. Ese devenir sujeto es un proceso, ¿no?, pues que plantear la problemática del sujeto permite traer, presentificar como problematización, ¿no?, como un campo del saber. No hay otras referencias, por ejemplo, en el artículo habla aquí un poquito de cómo se constituye el sujeto, no lo voy a desarrollar ahorita por razones del tiempo, ¿no? Pero la constitución misma de sujeto deseante implica la introducción de algo en el orden de la falta, eso que Lacan llamará el objeto A, ¿no? Y pues sí, hay problemáticas que esto puede abrir. Si yo quisiera ir un poquito, podríamos decir que hay algunas implicaciones del poshumanismo que dice, por ejemplo, un planteamiento sería los espacios del saber, ¿no?
Ya habíamos visto que Foucault planteaba cómo en la antigüedad, en la época clásica, en la modernidad, se habían constituido determinados espacios del saber que daban origen, por ejemplo, a la modernidad, a las ciencias humanas, que desde el punto de vista de Foucault eran un efecto de la aparición del hombre como eje del pensamiento, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, si el problema del sujeto permite acaso la aparición de nuevas empiricidades o de nuevas formas de saber, y abierta la pregunta, ¿cuáles serían estas, no? Yo creo que la respuesta es claramente afirmativa, ¿no? Sigo incluso aquí a Foucault. Foucault plantea que la etnología y el psicoanálisis pueden ser estas formas, aunque él lo plantea como a un futuro, ¿no? Y decíamos, ¿no?, que mientras el psicoanálisis mantenga la concepción de disciplina que permite al sujeto construirse en su historicidad, ¿no?, y devenir como sujeto, ¿no?, sí sería válido. Pero también sabemos que, y esto lo va a criticar mucho después Foucault, en un texto, me parece de 84, si no me equivoco, que se llama, se me fue, 84, Tecnologías del Yo, ¿no? Donde a mí me parece que mucho de lo que había avanzado Foucault en el texto de 66 lo vuelve para atrás, ¿no? Al postular que el psicoanálisis es una tecnología del yo, ¿no? Cuando digo, no, esto es un problema para mí, ahí el pensamiento de Foucault siempre me ha parecido muy extraño. Claro, porque el psicoanálisis precisamente lo que viene a derrumbar es el concepto de yo, ¿no? Ese yo, el ego de la conciencia, es precisamente todo lo que es puesto en juego por la teoría psicoanálisis. Entonces, considerar al psicoanálisis una tecnología del yo. Claro, no niego que haya psicoanálisis que lo sean, eso sí, no niego que haya psicoanálisis, pero que hay una concepción psicoanalítica completamente en oposición a lo que podría ser una tecnología del yo, ¿no? Sí, este sería otro elemento. Yo propondría, por ejemplo, las posibilidades de la historia, en el sentido como lo trabaja Benjamin, como lo trabaja Bátimo, ¿no? De historización, de historicidad, ¿no? En alemán y en la obra de Freud hay una diferencia muy importante entre los conceptos de historia, entendido como Historische, e historia entendido como Geschichte. No es el momento para desarrollarlo, pero esa sería una línea, ¿no?, de esto, ¿no? Otra campo importante quizás sería eso que Lacan llamó lingüistería, lo que podría ser la forma en que el lenguaje opera, no en cuanto a entidad abstracta como en la lingüística, sino en cuanto hablado por un sujeto, lo que Lacan va a llamar la lengua. Lacan utiliza una sola expresión, la lengua, una sola palabra, ¿no? Ahora, otro elemento también que me parece importante es la factibilidad de proponer una ética del deseo como eje de la problemática del sujeto. Bueno, esto es un resumen muy abuelo de pájaro, ¿no? Gracias por su atención, espero que les haya parecido interesante, les invito a leer el artículo, que no, también está el libro, lo pueden encontrar en internet, y pues por mí sería todo por el día de hoy. Cualquier comentario, pues adelante, los escucho, los leo con muchísimo gusto, ¿no? No sé si los amigos de Yoica quieran intervenir, organizar de alguna manera, no sé. History, sí, equivale a history en inglés, el Egipto y el history. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna? El texto ya lo compartí, está abierto, si en algún momento, aparte de este momento, me quieren enviar algún comentario por mi correo, con todo gusto. Igual los puedo invitar a ver mi canal de YouTube, ahí tengo algunos trabajos sobre esto, se los voy a compartir mi canal para que lo
Se los comparto aquí por este chat que tienen, ¿verdad? Es mi canal de YouTube. Ahí hay bastantes, pues, ahí está mi canal de YouTube, ¿no? Algún comentario con todo gusto, si está en mis manos responderlo, pues será un verdadero placer. Respondo a Tlacuatzin Prometheus. Sí y no, O sea, me pregunta si un psicoanálisis que apuntala el yo tendría que ver con la última postura de Freud al respecto. Es lo que Freud llama la psicología del yo. Yo podría decirte que alguna lectura sí lo puede plantear así, y ahí viene toda esta discusión que hace Lacan en varios textos sobre cómo leer ese final de la conferencia 31, que es Boes var solig werden, así termina Freud, dice, la función del psicoanálisis, cito de memoria, es Boes var solig werden, donde se tradujo al español como donde era ello, yo debo ser, yo debe advenir. Lacan trabaja muchísimo esto, hace un gran trabajo y contrasta mucho la traducción al inglés, que dice que la traducción al inglés es where the it was, there the ego shall be. Y entonces dice, claro, que la traducción al inglés introduce forzosamente al ego la instancia, the ego. Where the it was, there the ego shall be. No, mientras que lo que Lacan subraya es que no se trata de el yo, es decir, el ego, sino de yo en cuanto sujeto del inconsciente, ¿no? El trabajo de Lacan, a mi modo de ver, apuntaría a no confundir nunca al el yo con la subjetividad, ¿no? Esa sería la lectura desde Lacan. Obviamente hay una lectura que sí lo entiende, como dices, exactamente en el sentido de el yo entendido como la instancia psíquica, el ego. Toda la discusión en Lacan es muy interesante a este respecto. No soy muy familiarizado con los conceptos de Deleuze y Guattari. Ahora, una ética del deseo yo la entiendo esencialmente como reconocer la condición misma del deseo, que es la imposibilidad. Es decir, una ética del deseo no sería, voy a decirlo de alguna manera a lo mejor un poco brusca, porque a veces se entiende así como que sería, entonces voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana. No, o sea, la ética del deseo es precisamente, como lo entiendo, y creo que lo entiendo desde Freud, desde Lacan, es esencialmente en plantear la imposibilidad de la satisfacción. O sea, lo que define al deseo es la imposibilidad de su realización. La ética del deseo es sostener esa imposibilidad. Ese sería como el comentario que yo haría. Sí, exacto. Desde la perspectiva freudiana, sí. Cuando Freud señala que no hay objeto para la pulsión, está planteando una dimensión ética. Si no hay objeto, tengo que construirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo construyo? ¿Desde dónde lo construyo? Obviamente ninguno de estos son procesos volitivos, ¿no? O sea, porque digo, tengo que construirlo, puede entenderse como un acto hecho desde la voluntad. No, no es el caso, ¿no? Sí. O sea, pero sí, creo que una condición mínima de una ética del deseo sería el reconocimiento de la imposibilidad. ¿Sí? Bueno, eso da para todo un tema, o sea, no, digo, quizá aquí lo estoy diciendo en términos muy limitados por razones obvias,
pero es toda una problemática. Guadalupe, que me hiciste recordar las 3 heridas, claro, exactamente, las 3 heridas narcisistas, ¿no? ¿No? La de Copérnico, la de Darwin y la de Freud, ¿no? Y podríamos decir que en alguna medida esta tercera idea de que el hombre no es el dueño de su propia casa, pues es precisamente la dimensión de que hay algo ahí más allá del orden de la conciencia, de la razón y de la voluntad. Eso ya estaba en Freud, o sea, 40, 50 años antes de lo que Foucault ve como una promesa a futuro. Es decir, yo planteo que ese hombre del que habla Foucault ya había dejado de estar, al menos en nuestra contemporánea, al menos unos 60 años antes. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. De nada, Mateo, espero que haber podido responder en la medida de lo posible. ¿Algún comentario? Con todo gusto. Igual les invito a mi canal, es publicidad, lo subí hace ratito. Ahí tengo algunos videos sobre estas problemáticas, ¿no? Que creo pudieran ser interesantes, ¿no? Devenir sujeto. Híjole, es complicado. Bueno, básicamente, pues sí, podríamos dedicar todo un seminario. Devenir sujeto quiere decir esencialmente que no nacemos constituidos como sujeto. Se dice, bueno, por ejemplo, no nacemos, voy a decirlo así, no nazco con la cultura, pero nazco en la cultura. No nazco con deseo, pero nazco en el deseo. Es decir, hay un deseo que me preexiste, ¿no? En el cual me he de inscribir. Y en ese deseo que me he de inscribir hay distintos procesos. Podemos decir, bueno, por ejemplo, que el estadio del espejo, como lo desarrolla Lacan, es uno de esos elementos a través de los cuales se constituye la subjetividad. También podríamos decir que, bueno, esta problemática de la ley del padre, del atravesamiento del nombre del padre, son formas constitutivas del deseo. ¿Sí? Estoy hablando del Lacan de más o menos hasta los primeros 4 o 5 seminarios que habla ahí de la constitución del nombre del padre, que lo toma de Freud, bueno, no nombre del padre, pero sí que toma esto de la teorización freudiana, ¿no? De que habría algún momento en que el ser es inscrito en el orden del lenguaje por medio de la metáfora paterna y eso inaugura el deseo. Consecuencia de eso se puede leer, como dices aquí, que en la posición psicótica no habría sujeto, podría decir que no habría sujeto en cuanto barrado, es decir, atravesado por la metáfora paterna. Podríamos, no hay subjetividad, pues yo creo que sí hay una subjetividad psicótica, pero no es la subjetividad de un sujeto atravesado por el deseo. Hay una subjetividad donde algo opera al modo de un deseo, o al modo de un deseo neurótico, para ser mucho más preciso, que esencialmente sería lo que Lacan llama el deseo de la madre, ¿no? Esa sería, ahora, esa sería una altura, pero hay ahí todo también un trabajo posterior en Lacan, en Freud, que es muy amplio para desarrollar ahora, ¿no? Sí. Gracias, Marta. ¿Algún comentario? Con todo gusto. Sí. Patrick también es lo de devenir sujeto, sí. Devenir sujeto sí lo sostengo, ¿eh? O sea, me parece que es una de las formas que Lacan mejor trabaja, ¿no? Ese proceso. Que en Freud como tal no está especificado. Bueno, por el atravesamiento es complicado, Carolina, pero bueno, básicamente podemos decir que es el atravesamiento del ser por el orden del lenguaje, por la problemática de la castración, por la problemática de la inscripción en el orden del lenguaje, por el atravesamiento del nombre del padre. Tiene muchas formas, ¿no? O sea, como modelo es muy complejo, porque implica tomar referencias de muchos lados, ¿no? Esencialmente es la problemática de la castración. La problemática de la castración, pero decirlo así
deja abierta muchas cosas. Por ejemplo, la castración es un atravesamiento por el orden de la ley, por el orden de la diferencia de los sexos, por el orden de la imposibilidad del lenguaje, ¿sí? Eso sería, ¿no? Desde el campo lo simbólico, pues es el atravesamiento por los tres momentos del complejo de Edipo. Si lo quieren buscar, básicamente lo pueden encontrar seminario 3, seminario 4, seminario 5 de Lacan. ¿Sí? Esa sería así como simplificadísimo, ¿verdad? ¿No? ¿Algún comentario? Con todo gusto. ¿Sí? Bueno, supongo que no hay más comentarios. Bueno, sí. Bueno, pues me queda nada más agradecerles su atención, agradecerle a los amigos de Yoica que les pareció interesante lo que yo pudiera platicar, agradecer la invitación, agradecer a todos los que se conectaron, ¿no? Me da mucho gusto, ¿no? Pues bueno, que sea un espacio donde se puedan poner en juego estas cosas, ¿no? Un saludo afectuoso a todos, saludos a Argentina, Chile, creo también, yo soy chileno, creo que haya transmisión también para Chile, ¿no? ¿Sí? Yo soy chileno, tengo muchos años en México. ¿El psicótico estaría dentro del lenguaje? Sí, puede decirse, ¿sí? Fuera del discurso, no sé, ¿eh? Yo creo que está en el discurso del otro, ¿no? ¿Cómo? También es una pregunta, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues un saludo a todos los amigos de Yoica, a quienes escucharon desde México, desde Argentina y desde Chile, ¿no? Un saludo afectuoso, ¿no? Espero que les haya parecido interesante. Ahí está mi canal de YouTube y está algunos artículos que pueden encontrar sin gran dificultad. Este artículo está ahí, ya lo subí por si alguien le quiere leer y queda abierta la invitación si alguien quiere hacer algún comentario por correo a mi mail, está ahí también. Ahí lo pueden hacer con todo gusto y trataré de responder en la medida de lo posible. ¿Se quedará grabada la conferencia? No sé, supongo que sí, chicos de Yoica, dígame. Alguien pregunta. Ah, desde Colombia también, qué bueno que nos escuchan desde tierras del café. ¿Sí? No sé si se quede grabada la conferencia, no sabría decirle. Me gustaría que sí, pero no sé. Habría que preguntar a los amigos de Yoica, ¿se quedará grabada la conferencia? O sea, ¿se podrá ver después? Se queda en el muro. Nadie acaba de contestar que quedará en el muro de Yoica, ¿verdad? Qué padre. La voy a compartir ahí después en el muro. Qué bueno que quede grabada, me da mucho gusto. Bueno, ¿alguien más así rápidamente? Bueno. Perfecto, gracias. Me dicen aquí que sí quedará grabada. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo a todos desde México, a los amigos de Yoica, a los amigos de Chile, Argentina, Colombia también, y los que haya y pueda haber en un futuro. Ha sido un gran gusto para mí. Les invito a leer los textos que les comparto y siempre completamente abierto a el diálogo. ¿Vale? Que tengan una hermosa noche todos. Espero que les haya gustado. Gracias a todos.